pero es una artista plástica, licenciada en arte, está haciendo la maestría en antropología, pero en realidad lo que nos interesa de su producción es ese vínculo que ella plantea entre geografía, cultura, materiales y producción artística, ¿no? Esa mirada particular que desde el arte y esa obra particular que Cristina va llevando por el mundo, ¿no? Porque es una nómada, una artista nómada que va por el mundo y escucha, mira, toca el lugar y a partir de ahí expresa su arte, según lo estoy entendiendo desde esta aproximación que tuvimos. Por el otro lado, Jorge Galindo Díaz es un doctor en arquitectura que ya viene trabajando con nosotros desde hace unos años y es doctor en arquitectura, especialista en historia de la arquitectura y trabaja también la problemática del medio ambiente. Es docente en la Facultad de Manizales y próximamente va a estar en Santa Fe, nuevamente en el Congreso de Historia de la Construcción, porque forma parte de un convenio entre la Escuela de Manizales y Santa Fe. Así que a Jorge lo vamos a tener presente en algún momento en el taller, cuando venga ahora en junio, y cuando Cristina retorne a la Argentina la vamos a invitar para tratar de conocernos personalmente. Gracias a la gente de BioBio que está participando con nosotros en este intento de internacionalización de cátedras latinoamericanas, que tiene todos los problemas de ser universidades latinoamericanas con todos los inconvenientes que tenemos, no tanto de recursos y de funcionamiento, ¿no? Porque nuestros países tienen problemas similares. Es muy alto el esfuerzo que está haciendo la Universidad de Bio Bio para tratar de conectarse, y bueno, y estamos esperando a la Universidad de... ¿Está? Bueno, no los veo. Bueno, ahí está, ahí lo presentamos a Jorge. Tenemos dos Jorges con los cuales ya hemos hecho un intercambio el año pasado porque un grupo de docentes y estudiantes ha ido al campus de ellos a hacer una construcción, allá hay uno presente, una construcción en tierra y en madera, también iniciando un poco esta articulación entre estas tres facultades, que intentamos de alguna manera pensar una arquitectura que nosotros estamos llamando ambientalmente consciente, ¿no? Eh, Estamos en líneas similares y por eso estamos construyendo una especie de red para construir una enseñanza y aprendizaje de arquitectura centrada en la interrelación y el intercambio de las áreas de tecnología, sociales y diseño, ¿no? Tratando de enseñar integralmente la problemática. Jorge, bueno, los saludo. Paraguay, Chile. Chile tendría que dejar de corregir, ahora ya deberían estar atentos. ¿Cómo andás? Y bueno, Jorge, si querés comenzar. Bueno, gracias, Miriam. Primero te confirmo, ¿se está viendo la pantalla mía? Sí. No, todavía no. Ahí sí, 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 Oh, ahora sí. ok, bueno, yo no tengo cómo verme a mí mismo, entonces doy por hecho de que se está viendo. Entonces, nada, para no largar mucho esto y empezar rápidamente, pues gracias a Miriam, a Cristina y por supuesto a los demás colegas de las diferentes universidades que se han conectado para esta presentación. Eh, Ya lo comentó Miriam, yo soy profesor en la Universidad Nacional en Colombia y no soy un arquitecto que haga ejercicio profesional. Soy un arquitecto dedicado a la docencia solamente desde hace muchos años y no soy, eso lo quiero aclarar de antemano, no soy un diseñador ni un constructor con bambú. Sin embargo, por temas de la actividad docente y por temas de la región donde yo me desempeño, pues conozco el tema y en función de eso es que lo expongo y por lo tanto seguramente son más las cosas que no conozco que las que conozco, primero. Lo segundo, me comentó Miriam cuando hablamos para esta presentación que había el interés de conocer el sistema constructivo que se hace en Colombia
que es un sistema a partir de fibras vegetales, en este caso con bambú, que no es exclusivo, pero sí es predominante y en los últimos años ha tenido pues bastante acogida. Lo que pasa es que no me pasa la presentación. Ya, bueno. Y entonces eso sería lo segundo. Y lo tercero, en mi exposición va a ser básicamente describir algunos, en qué consiste el sistema y algunas posibilidades constructivas recientes que se han hecho en el entorno, como les digo yo, en el que yo habito. En Colombia el bambú le llamamos guado, porque la guadua es una especie local, a partir de su nombre latín. La guadua es una variedad del bambú, del cual hay muchas variedades en el mundo. No es una planta propia exclusivamente de la región en Colombia. Existe en toda Sudamérica, existe también en Asia, en el sudeste asiático. Sin embargo, en el caso de Colombia, las guaduas, que va a ser el nombre que yo utilice para lo que para ustedes serían cañas de bambú, las guaduas son unas plantas que se han caracterizado básicamente por su altura y por su resistencia. Desde el periodo colonial, la guadua fue admirada por los cronistas que llegaron con los españoles y luego a lo largo del siglo XIX, la guadua fue elogiada por los diferentes viajeros que pasaron por el país. Para traer solamente un caso, un francés, Edouard André, en la segunda mitad del 19 estuvo haciendo un recorrido por Colombia, haciendo una descripción del paisaje, de la naturaleza y de las ciudades y las gentes y las personas. Y dentro de sus relatos se destacan sus comentarios sobre el bambú, porque lo encuentra como un material versátil con el cual se hacen infinidad de productos, no solamente en el campo de la construcción, sino también en el campo de los cercos, herramientas, utensilios, muebles, pero por supuesto donde es más visible es en la construcción del hábitat, en la construcción del espacio habitable, de la arquitectura. El bambú se puede emplear de muchas maneras, como lo voy a presentar a continuación, bien sea el tronco completo o el tronco abierto, que allí recibe el nombre de esterilla, a partir de las láminas que se forman, que son bastante largas y que vamos a ver, y repito, tienen muchas utilidades. Andrés se maravilla de esta fibra natural porque la encuentra además en las diferentes regiones que él cruza por el país. Colombia es un país con una geografía muy variada, a pesar de que estamos en el trópico, en la línea ecuatorial, por las alturas de las poblaciones tenemos climas permanentes siempre, perdón, de todo tipo. Hay ciudades donde hay verano eterno, hay invierno eterno y hay primavera eterna. Uno en pocas horas puede cambiar a climas muy extremos, básicamente por la condición topográfica del país. Pues Andrés se maravilla, como otros, el encuentro y el uso de la guadua en todas las diferentes pisos térmicos y el uso, como yo les comentaba, en diferentes estructuras, también, por ejemplo, en el caso de puentes, como el que estamos viendo en la diapositiva. Estas estructuras, además, se han seguido haciendo, no dejaron de hacerse porque hay una tradición muy fuerte en la gente, en comunidades indígenas, en la gente del común e incluso recientemente la guado también se utiliza para arquitectura de élite o arquitectura de lujo. También la guadua impacta, pues, no solamente a André, sino que también impacta a diferentes eh, personas que van recorriendo el país e incluso este es lo que sería una foto no un cultivo, porque la guadua, aunque hoy en día se cultiva, pues se ha dado de manera silvestre a lo largo de la historia. Es para describirlo como muy coloquialmente, la guadua es una hierba muy alta, ¿no? Es una caña que se eleva casi hasta 20 metros desde el suelo, que es muy elástica y se deja mover, impulsar, por ejemplo, por el viento. Y busca fundamentalmente el cauce de las cuencas de los pequeños ríos o quebradas o riachuelos. Y se da de manera natural, de forma abundante. Casi que cuando uno en el paisaje ve grandes filas de guado es porque allí efectivamente hay el curso de un río.
Aquí tenemos un acercamiento ya a lo que es el tallo del aguado. Como les digo yo, es como una hierba muy alta, un pasto muy largo, que tiene unas hojas, pero que se cortan muy fácilmente del tallo, de tal forma que el tallo queda conformado por unos segmentos divididos por nudos. Aquí se le llaman canutos. Canuto es como la unidad que está formada por una parte del tronco liso y un nudo, un canuto tiene más o menos una longitud de unos 15 a veces hasta 20 centímetros. La guadua hoy en día que se ha venido estudiando técnicamente, pues presenta una cantidad, una serie de ventajas. Ya conocemos sus ventajas desde el punto de vista mecánico, ¿no? Es un elemento que resiste muy bien a la tracción en el sentido longitudinal a la fibra, o sea, a lo largo, aguanta muy bien cualquier esfuerzo de tracción y también aguanta esfuerzos de compresión en sentido perpendicular a la fibra. De todas maneras, es un elemento que trabaja fundamentalmente en el ámbito de la arquitectura, trabaja fundamentalmente a esfuerzos de tracción. Me disculpan que he estado un poco afónico, así que voy a tratar de que la voz me aguante la media horita que pienso ocupar. Ya en detalle, un tronco de guadua, como les decía yo, puede alcanzar a veces unas elevadas altitudes. Y otra ventaja del material es que prácticamente se utiliza todo. Tiene una raíz que se le llama rizoma, que es una raíz que no es profunda, sino que es una raíz que es casi horizontal en el suelo y que si uno la podría mirar de cerca parece como un caimán, como un cocodrilo. Y a lo largo de su altura, la guadua tiene diferentes consistencias, pero como yo les comentaba, se utiliza prácticamente toda, en todo su desarrollo. La tradición de muchos años, de siglos, le ha venido dando una destinación más o menos específica a cada parte de la guadua, desde la raíz, que también se utiliza para la elaboración, por ejemplo, de muebles, hasta la parte más alta, que ya es muy blandita y se utiliza como abono orgánico para otros cultivos. Dependiendo de la porción de la guadua que se corte, tiene entonces una destinación específica. Si yo cortara un tronco de guadua en sentido transversal, vería que es más o menos lo que vemos en la foto. Es una corteza bastante dura, por eso se llama duramen, y tiene un núcleo que suele ser muy blandito, pero que solamente se concentra en los nudos. Entre nudo y nudo, la guadua es prácticamente hueca. Eso hace que sea un material que tiene muy poco peso propio. Entonces, eso ya de por sí nos da una gran ventaja. Tiene una alta resistencia a la tracción, pero tiene muy poco peso propio, que es como una condición ideal en todo material de construcción. Aquí tenemos un trozo de guadua cortada transversalmente. Entonces, cuando se corta la guadua, es decir, ya se corta de su sitio, de la raíz, la guadua se puede desenrollar. Cuando esa guadua, para que se desenrolle, se hacen unos cortes a lo largo del tallo de guadua, del tronco de guadua, y se desenrolla. Al desenrollarse la guadua, forma unas esterillas, unas láminas largas que tienen un ancho, el ancho de la esterilla sería el equivalente al perímetro del tronco de guadua. Puede ser más o menos unos 20, 30 centímetros, no mucho más. Y esa esterilla también se puede usar de muchas maneras y también en el ámbito de la construcción. Voy a tomar agua porque si no, no voy a poder llegar. Las esterillas, cuando ya se obtienen producto de este proceso de desenrollarla, casi siempre se dejan secar al sol y además requieren ser inmunizadas si se van a usar en construcción. Porque uno de los problemas del aguado es que, obviamente, por ser un elemento orgánico, es sujeto a agentes biológicos, tanto a hongos como a diferentes tipos de insectos. También aquí hay de todo tipo de insectos, así como hay diferentes tipos de plantas, hay muchísimos tipos de insectos y de hongos o microorganismos que afectan la guadua si no se le hace un adecuado trabajo de inmunización. Ahora, ¿por qué ese material pues es tan usado? Básicamente porque es abundante
y es gratuito, pues gratuito entre comillas. Hoy en día el aguado obviamente se vende, pero no es un material costoso. Y durante siglos el material estuvo prácticamente disponible a la mano, al alcance de quien quisiera usarlo. Esta es una imagen de lo que es la región centro-occidente de Colombia, lo que se le llama comúnmente como el eje cafetero de Colombia, porque la producción, la economía está basada en el cultivo de café. Es una tierra muy fértil, básicamente porque es una tierra que tiene, donde está plagada, estamos plagados y rodeados de volcanes y la ceniza volcánica hace que la tierra sea muy fértil. Por lo tanto, es una tierra productiva y donde la guadua, como yo les comentaba, se da de manera silvestre. Eso ha permitido que el material se utilice en muy diversas escalas, en muy diversas gamas. Históricamente está asociada a la construcción popular, a la construcción campesina, tanto para estructuras productivas, como en este caso es lo que se llama un beneficiario de café, es donde el café se seca después de ser humedecido para poder quitarle la piel, como también se ha usado la guadua en la construcción de las viviendas. eh, y en general, como ya lo vimos también, en estructuras complementarias como puentes e incluso como muros de contención. Podríamos decir que la vivienda campesina de la región centro-occidental de Colombia es una vivienda que está elaborada básicamente con guadua en muy diversos puntos o de muy diversas aplicaciones. Por ejemplo, en esta casa que estamos viendo, únicamente para que ustedes se ubiquen, tendríamos que la cubierta, obviamente, la estamos viendo en estructura de guadua, los muros perimetrales que forman perdón, los corredores perimetrales que estamos viendo son a veces mixtos, a veces son con guadua o se complementan con otras maderas porque no solamente se utiliza la guadua. Y los muros suelen ser muros que en el primer piso son muros de tierra, pero en el segundo y a veces cuando hay tercer piso son muros hechos de troncos de guadua que están forrados en estas láminas de esterilla que se clavan con puntillas a los troncos de guado y se cubren con un pañete que puede ser un pañete de mortero de cal, de mortero de cemento o en algunas construcciones, cuando ya hay una enorme escasez de recursos, con cagajón, que es básicamente el excremento del caballo o excremento de la vaca mezclada con fibras vegetales. El inconveniente que tiene en este último caso es que es un material que no es muy durable y requiere mantenimientos periódicos para su conservación. Aquí tendríamos nosotros una imagen del sistema cuando no se le ha colocado todavía el pañete. Es decir, vemos los troncos de guadua y vemos un forro, en este caso de unas esterillas muy separadas, porque seguramente son muy delgadas, aunque también esas esterillas se pueden colocar unas muy cerca de las otras. En este caso, lo que se forma es un muro, un entramado, que es hueco en el centro, no se rellena con tierra, aunque se puede hacer también, lo cual además produce unas ventajas desde el punto de vista térmico. Tendríamos un muro con un núcleo libre, un núcleo hueco, que se convierte en un excelente aislante térmico, especialmente en las zonas en donde el clima es cálido. Aquí tenemos también una vista de una construcción urbana, porque no solamente es un material que tenga un uso en la vivienda rural, sino en la vivienda urbana. En este caso, la ventaja del deterioro es que nos permite ver un poco la conformación. Entonces se puede apreciar ahora cómo este muro se ha pañetado exteriormente con un mortero de cal o de cagajón y se pinta con diferentes tipos de colores, manteniendo especialmente la parte inferior que se llama el zócalo, que se pinta de un color más oscuro y es básicamente la parte de la casa en donde la gota de agua salpica. Por lo tanto, se suele pintar de otro color más fuerte. Vamos a ir así viendo algunas imágenes donde se repite más o menos lo mismo, pero con diferentes grados de acabado o de huella del tiempo. Evidentemente es un material que tiene una gran desventaja y es su poca durabilidad.
no dura mucho, especialmente cuando está expuesto a condiciones muy elevadas de humedad. En este caso tendríamos un muro también en Guadua, en su estructura, pero aquí lo hemos recubierto casi por completo con la esterilla. Esa esterilla está clavada y amarrada con alambre a las guaduas que están clavadas verticalmente. Bueno, aquí otra imagen de lo mismo. Y ese es un muro, por ejemplo, antes de ser pañetado, antes de que se recubran esas cañas, esas esterillas, con el mortero. Hoy en día lo que más comúnmente se emplea es el mortero de cemento. Pero el material, repito, está presente en prácticamente todo el sistema de la vivienda. También se utiliza para elevarla del piso, en muchos casos, para evitar el ingreso de animales a la vivienda y, por supuesto, en el sistema de cubierta. Manizales, por ejemplo, que es la ciudad donde yo habito, es una ciudad de 450.000 habitantes. Prácticamente todo el centro histórico de la ciudad está construido a partir del sistema. El sistema, entendiéndolo como un sistema de muros de, de- de troncos de guadua, esterillas y revoques de cemento, se le llama en Colombia bareque. En algunos países de Sudamérica también se emplea, en Ecuador, en Perú, en Panamá, aunque a veces cambia el nombre. Ahora mismo no tengo presente el nombre que se le da en el Perú, creo que es quincha, pero dependiendo de la región del país, incluso también puede tener algunas diferencias. En el caso de Manizales, por ejemplo, la arquitectura en Guadua ha logrado ejemplos en altura hasta de 3, 4 y 5 pisos. Tiene una gran ventaja desde el punto de vista sísmico, como lo mostraré un poco más adelante. En algunas construcciones un poco más nobles, la estructura de guadua se conservó, pero en lugar de hacer el recubrimiento con esterillas, se hizo con láminas metálicas. Entonces se suele llamar ese sistema como bareque de lata o bareque de lámina metálica. En tanto, el sistema de soporte sigue siendo la guadua, pero el recubrimiento es una lámina metálica que garantiza un mayor aislamiento frente al tema de la humedad. Manizales particularmente es una ciudad muy lluviosa, de temporadas de lluvia que pueden ser de 3 4 meses, con unos altos niveles de precipitación. En este caso vemos una vivienda que está en demolición y podemos ver los vestigios de lo que fue una casa en su momento, una casa de habitación, con los muros de esterilla, donde ya se han ido cayendo los revoques de mortero de cemento. Un poco más de lo mismo. Y aquí un detalle de cómo es esa relación entre el revoque, que se adhiere bastante bien a la esterilla, dado que la esterilla es rugosa. La esterilla, ahí lo podemos ver, está clavada con puntilla y alambre al tronco de guadua, y el recubrimiento de mortero se adhiere en función de la rugosidad que presenta la esterilla. Ese, perdón, el recubrimiento, ya mejora con el agua, el recubrimiento con la capa de mortero permite la decoración, el uso de molduras sobre el cemento, permite la ornamentación de las fachadas, como la que estamos viendo. En el caso de Manizales, prácticamente todo el centro histórico de la ciudad, que es una ciudad de fundación reciente, es una ciudad que se funda en 1860 más o menos. Toda la arquitectura del centro histórico es una arquitectura cuyos muros revocados están plagados de molduras. Aparentemente es una arquitectura mineral, es una arquitectura que incluso imita formas de piedra, pero realmente todo es un trabajo decorativo a partir del mortero de cemento adherido sobre el muro de Guadua y Esterilla. Este bareque suele llamarse técnicamente bareque encementado, porque es el cemento, el material que se adhiere a la superficie de bambú. Prácticamente toda la arquitectura de la región guarda más o menos la misma composición, especialmente pues en lo que corresponde a los núcleos históricos. Y desde el punto de vista de la arquitectura popular,
también ha habido una apropiación del material y de las técnicas, aunque por supuesto sin el cumplimiento de requisitos técnicos y normativos que garanticen la estabilidad del material. Como le digo yo, especialmente frente a, por supuesto, el tema de los incendios. Manizales es una ciudad que se incendió 3 veces en la primera mitad del siglo XX y especialmente también frente al tema del movimiento, de los movimientos sísmicos. Recientemente han aparecido algunas variaciones del sistema, especialmente a la luz de trabajos de investigación que se han dado en las universidades. Este es un ejemplo que se ha llamado muro tendinoso, en donde el sistema de soporte ya no es la esterilla, sino que se emplea un costal, el costal en donde se guardan las papas. El costal de papa es un costal de fique de cabuya, que en este caso se templa, se extiende entre dos columnas de guadua y se amarra con un alambre de púas, dando origen a un plano rígido de soporte sobre el cual se aplica una capa de mortero de cemento. Y este es más o menos el acabado final. Esa es una cosa a la cual voy a entrar a comentar, y es que, bueno, y aquí hay otra vista de el uso de la esterilla en cielos rasos. En este caso, no recubierto con mortero de cemento, sino empleado solamente como un tejido que se resuelve el tema del cerramiento en el plano superior. La investigación académica con Guado pues, ha sido bastante extensa desde desde finales del siglo XIX. En Colombia la ingeniería empezó a hacer trabajos para poder buscar las ventajas del material y poder sacarlo un poco de la tradición popular y empezar a emplear, a usarlo desde un punto de vista mucho más riguroso, mucho más exigente, mucho más acorde al lenguaje de la técnica moderna. Paralelamente, se dieron también otra serie de investigaciones, especialmente en el ámbito norteamericano. El gobierno de los Estados Unidos, conociendo el material y su extensión, especialmente en la franja tropical, en Sudamérica, Asia y parte del África, empezó a desarrollar desde los años 50 diferentes tipos de investigación técnica con el fin de poder buscar sus ventajas. En Colombia, particularmente en el año 54, se conformó un centro de investigación de Guadua, en donde incluso estuvieron involucrados algunos arquitectos argentinos que en ese momento estuvieron becados por la Organización de Estados Americanos y que desarrollaron algunos trabajos paralelos de investigación, especialmente en el campo de las uniones y las conexiones de las piezas de Guadua. El, Estos trabajos de investigación empezaron a dar bastantes resultados y buenos resultados, y más o menos a partir de los años 60, al menos en Colombia, empiezan a aparecer una gran cantidad de publicaciones técnicas sobre el uso del material, tanto desde la orilla de la ingeniería como desde la orilla de la arquitectura, y además cruzando información con otras disciplinas. Por ejemplo, el campo del aguado fue investigado al mismo tiempo desde la biología, desde la silvicultura, la tecnología de la construcción y el campo de la economía. Hoy en día, Colombia es uno de los países que más ha logrado investigaciones en el campo del aguado. Sin embargo, y lamentablemente, digámoslo así, hubo un empuje muy grande al tema a partir del año 99. En enero de ese año se produjo un terremoto de una alta graduación en la escala internacional que prácticamente acabó con la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Está más o menos a una hora en carretera, 1 hora y media de Manizales. En ese terremoto se pudo verificar que las construcciones de hormigón armado tuvieron un comportamiento, digámoslo así, bastante normal para la condición de un movimiento sísmico, es decir, se comportaron mal, especialmente en la construcción tradicional o la construcción popular.
Y en cambio, la construcción con guadua presentó un mejor comportamiento frente al movimiento sísmico, dada su elasticidad. Eso hizo volver a colocarlos el foco de atención en el material, a tal punto que desde ese año se empezó a desarrollar todo un tema de normatividad sismo resistente para poder construir técnicamente con guadua y que esa construcción con guadua fuese aceptada por los códigos de construcción del país. De hecho, hoy en día, la norma colombiana, que se llama la norma NSR 10, tiene un capítulo entero que ha sido modelo de referencia para otros países para poder, aquí la estamos viendo, inicialmente era la norma 98, luego se actualizó la norma 10, SR10, y la norma hoy en día contempla varios capítulos, tanto para las estructuras de guadua como para todo lo que sería estructuras de bareque, repito, entendiendo el bareque como el sistema donde se concibe la edificación en su conjunto a partir de láminas de guadua. Y ya para ir terminando, voy a mostrar rápidamente varios ejemplos de diferentes tipos de arquitectura en Guadua. Lo primero es el uso del material en una vivienda de interés social, es decir, vivienda popular. Un caso desarrollado en Manizales por un colega, Gilberto Flores, en donde a partir de un trabajo previo de normalización de paneles estandarizados hechos con el material, se pudo luego pasar a una fase de aplicación práctica, en donde se requería el diseño y la construcción de un conjunto de viviendas de muy bajo costo, donde el proceso iba a ser además por autoconstrucción, es decir, los propios usuarios tenían que aportar la mano de obra al proceso constructivo. El resultado fue un conjunto de más o menos 100 casas que están todavía en pie y en bastante buen estado, que dieron origen al barrio que se llama La Divina Providencia. En este caso, el proyecto y el proceso de construcción estuvieron pues bajo la supervisión de la Universidad Nacional. Los entramados son completamente guadua y los recubrimientos se hacen a partir de la técnica que ya les he comentado de la esterilla y el mortero de cemento. Se hace primero el esqueleto, se hacen también los entrepisos. Aquí vemos, por ejemplo, las placas de entrepiso o los forjados con esterilla dispuesta horizontalmente con un armado de barras de acero en dos sentidos y luego el recubrimiento con las capas de mortero. La gran ventaja era que la gente, los usuarios, sabían hacer el uso del sistema. No hubo que hacer grandes inversiones en procesos de capacitación de la mano de obra. El barrio está todavía en pie, no ha tenido demasiados cambios, aunque es más o menos normal que en el proceso de habitabilidad los usuarios le hagan transformaciones. Sin embargo, el mismo proyecto no permitía que se hicieran muchas transformaciones a las casas. La cubierta se hizo finalmente con láminas de fibrocemento, pero con estructura de soporte en guadua. Este es el aspecto final, más o menos, de las viviendas ya una vez pintadas, previas a la ocupación. Y esta es una imagen del espacio interior de una de ellas. Así como se puede hacer vivienda masiva y vivienda de bajo costo en Guadua, también se puede hacer vivienda para clases medias y altas. Este es otro ejemplo también hecho por un colega de la Universidad Nacional, donde se hace una vivienda aislada, en este caso resolviendo un problema de un desnivel muy fuerte que se producía en el terreno y empleando el sistema obviamente con un mejoramiento, o sea, especialmente en la calidad de las conexiones. Este es un proyecto que, por ejemplo, ya se desarrolló cumpliendo con la normatividad que ya el gobierno colombiano había definido para el sistema. Aquí estaría la casa sobre una estructura de hormigón, que es la que permite la conexión con el suelo, pero lo que es el gran contenedor espacial está hecho con el sistema tradicional, que se revoca, se pinta y al cual se le incorporan las carpinterías y los demás elementos propios de una vivienda contemporánea. Aquí está en el proceso de pañetado o del revoque del
mortero de cemento sobre la esterilla de Guadua. Ya estaría, esta sería la casa en su estado final una vez está ocupada. Y por último, en Colombia, de aquí de la región, se surgió un arquitecto que ha sido bastante conocido a nivel internacional, que es Simón Vélez, porque él ha hecho de la guadua su material estrella de construcción. En el año 2000 se le encarga a Simón Vélez la construcción de un pabellón representativo de la arquitectura del país y del sistema constructivo de bajo consumo energético para una exposición que se iba a llevar a cabo en Alemania, en Hannover. Sin embargo, dado que en ese momento no existían todavía métodos de cálculo estructural que exigía el gobierno alemán, se hizo necesario hacer una maqueta a escala 1:1 del edificio. Entonces Simón Vélez hizo aquí en Manizales una maqueta a escala real del proyecto para poder validar su comportamiento mecánico y aceptar que fuese construido en Alemania. La maqueta que se hizo en Manizales, que es la que estamos viendo en la foto, se quedó, todavía existe, ya cumplió 25 años, y el edificio que se hizo en Alemania fue un edificio provisional que se desmontó al cabo de 2 años. El edificio de Simón Vélez es una estructura básicamente singular que está concebida para servir como un gran espacio de exposiciones donde un elemento modular se repite en forma en disposición radial, dando pie a una planta circular. Son dos estructuras que se conectan en un punto central. Está hecho a partir de no solamente guadua, sino de otra madera de la región que se llama arboloco, que se utiliza en el sistema de columnas que llegan al suelo, pero el resto de componentes está hecho enteramente en guadua o bambú. En este caso, la columna descansa en unos dados de hormigón, en unas esferas de hormigón, para ser más exacto, con el fin de evitar su conexión directa con el suelo y protegerla de la humedad. Y ya el esqueleto, luego que se va repartiendo por el edificio, está hecho a partir del aguado, empleando todas las piezas posibles, desde la pieza que está afincada en la raíz hasta los elementos que conforman el tallo. Entonces, el edificio mismo es una especie de estructura arborescente que va creciendo en altura para dar pie a un espacio que, como les digo, es básicamente un espacio contenedor. Las fotos que tengo son del espacio vacío, pero es un espacio que suele estar ocupado por diferentes tipos de exposición. Ya en este proyecto, además, se puede notar un mayor desarrollo del tema de las conexiones de las piezas de Guado. Las conexiones hoy en día se logran a través de elementos metálicos que conectan las piezas de Guado entre sí o las piezas de Guado con piezas de otras maderas. Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos la pieza que hace parte de la raíz, que también se utiliza en este caso. No hay que curvar la madera, sino que se aprovecha el elemento curvo en algunos tipos de conexión. Bueno, finalmente lo que quería era un poco mostrar era el material, sus características y los diferentes tipos de uso que se han venido dando. Estos tres ejemplos no eximen pues de que el aguada o el bambú se siga usando en muy diversos tipos de proyectos. Hoy en día los estudiantes nuestros en la universidad hacen, por ejemplo, un taller de proyectos donde se hacen diferentes tipos de respuestas arquitectónicas en este material y digámoslo así, se ha ido formando una masa crítica de egresados nuestros que vienen trabajando en muy diversos proyectos, especialmente en el ámbito regional. Obviamente esto siempre está asociado a la disponibilidad del material y a la disponibilidad de una mano de obra que esté en las condiciones de poderlo trabajar de una manera correcta y conforme a los estándares que ya, como he comentado, son comunes para todo el país. No me quisiera prolongar más porque ni quiero ni puedo tampoco.
En todo caso, les ofrezco disculpas porque la voz se me fue apagando, pero son condiciones un poco del clima. Entonces, es lo que tenía para presentarles. Les agradezco mucho y estaré igual atento a la exposición de Cristina y a lo que podamos comentar a posterior. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Vamos a aplaudir. Cristina, ¿preparamos la escena inicial? Sí, muchas gracias. ¿Preparamos la escena inicial con los videos? Dale, me ¿No? gustaría, van Vamos, pasando y yo voy hablando. dale. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes allí, buenas noches aquí. Gracias, Jorge, gracias por organizar estas jornadas, este encuentro tan hermoso. Yo les voy a leer primero una cita que tengo de Tim Ingold, que es un antropólogo que admiro y que resumen un poco lo que vengo buscando estos últimos años en mi trabajo. Esta cita dice así: siguiendo a Gibson, he adoptado por no concentrarme en la materia como tal, sino en las sustancias, el medio y las superficies entre ellos. Para dicho autor, estos son los componentes básicos, no del mundo físico o material, sino del ambiente, del medio ambiente. Mientras que el mundo físico existe en y para sí mismo, el ambiente es un mundo que se despliega continuamente en relación con los seres que subsisten en él. Su realidad no es de objetos materiales, sino para sus habitantes. Es, en definitiva, un mundo de materiales. Y mientras el ambiente se despliega, los materiales de los que está compuesto no existen como los objetos del mundo material, sino que acontecen. Así, las propiedades de los materiales considerados como componentes de un ambiente no pueden ser identificadas como fijas o atributos esenciales de las cosas, sino más bien como procesuales y relacionales. No son ni objetivamente determinadas, ni subjetivamente imaginadas, sino experimentadas en la práctica. En ese sentido, toda propiedad es una historia condensada. Describir las propiedades de los materiales es contar la historia de lo que les sucede a medida que fluyen, se mezclan y mutan. Domingo es un antropólogo británico que tiene un paradigma muy hermoso donde relaciona el medio ambiente, las personas, y por eso me interesa mucho. Estos últimos años de mi devenir artístico se vienen tejiendo literalmente junto con las plantas que voy seleccionando. Me gustó esta pregunta, eh, me quedó resonando de nuestra charla con Miriam y, y me gustó esto decir, selección. Yo cuando llego a un lugar, a un espacio, lo primero que hago es recorrerlo, caminarlo, me lleva tiempo y hablo mucho, mucho con las personas. Y de estas charlas sale cuál es el material que en ese lugar hace, nos hace a las personas que habitamos el lugar algún ruido. Entonces, cuando ese material molesta por algún motivo, lo selecciono, lo busco y empiezo a experimentarlo. De ahí viene la selección, de la conexión entre el material y la gente que habita el territorio. No no por un gusto, no porque tiene un color determinado, sino por esa relación. Y entonces, generalmente es un material que molesta, pero viene siendo con ese ambiente desde antes que nosotros estemos ahí. Entonces, me gusta que mientras se va tejiendo esa pieza,
se va conversando de cuál es la otra manera de mirar ese material. Y entonces es muy interesante las conversaciones y los distintos puntos de vista. Por eso primero todo empezó en Santa Fe, yo viví, crecí en un humedal, estudié arte y me encanta pintar, dibujar, pero a medida que vi que Arroyo Leyes, donde yo vivía, en la mayoría del tiempo, en el fondo de la calle 8 hay un gran basural que se empezó a armar de a poquito y se armó y se armó y se fue degradando el ambiente. Y esa pérdida de territorio natural es lo que a mí me llamó la atención. Empecé a recolectar los vegetales que estaban en territorio, que en ese caso es totora, y la totora es una planta súper importante porque purifica el agua. También la usan los uros, que ya no quedan uros, sino que queda como la muestra de lo que fue, se muestran de manera museística donde habitaban, pero tiene un uso muy interesante porque flota, porque no se apolilla, tiene un montón de virtudes. Pero cuando se reproduce de una manera vertiginosa y muchas veces también como molesta porque invade. Entonces, a partir de empezar a tejer este vegetal, empecé a reconocer el propio lugar donde vivía, empecé a preguntarme a mí misma si yo habitaba el lugar, si yo lo conocía, y empecé a preguntarme qué nos pasaba que no lo cuidábamos. Y a partir de ahí es que de ese lugar y de ese replicar un montón de otros tipos de obras en el territorio de Arroyo Leyes y de compartirlas y de socializarlas. Yo también hago performance y voy buscando distintas problemáticas, es que me quedé con esta cuestión de decir, mientras todo pasa, todo se teje. Es un urdimbre que hay entre quienes estamos en un lugar que puede ser por muchísimos motivos que fuimos a vivir a ese lugar, pero enseguida sacamos las plantas que nos molestan, traemos las plantas que nos gustan. Por ejemplo, cuando estuve en Colombia, hay una planta que nos llamamos en Argentina ojo de poeta, que se trajo por linda, porque tiene una flor naranja muy hermosa, es africana. Y es una planta que compite de una manera feroz, y entonces tapa hectáreas y hectáreas de selva y la ahoga y la mata. Entonces, yo trabajé con esa planta para preguntarnos, no nos preguntamos cuando trasplantamos, cuando llevamos una planta, por qué es importante que sea linda y no pensamos en cómo va a afectar a las demás. Entonces, es como que no estamos habitando el lugar porque no lo conocemos y si no lo conocemos, no lo podemos querer. Entonces, trabajo mucho con esto de, de conocer, recorrer, para empezar a querer el lugar donde vivimos, para empezar a relacionarnos. Por eso me gusta mucho esa cita, porque es una relación. Y esa relación es tan importante que si estamos contaminando el lugar que habitamos, luego nos vamos a enfermar. Es una, es así, no nos queda otra manera. Y lo hermoso de trabajar con fibras vegetales es que la fibra te termina enseñando cómo trabajarla. Eh, y entonces cuando recorres lugares diferentes, hay en distintos lugares súper distantes unos de otros, hay la misma técnica. ¿Por qué? Porque el material te lleva a la técnica que te va a dar la posibilidad de construir o un textil o un objeto utilitario o un hábitat, un lugar para habitar, como las casas que estaba diciendo Jorge. Entonces, esa sería por qué yo selecciono estos vegetales, estas plantas. Y estudio antropología porque me di cuenta que en cada lugar que voy me necesitaba herramientas etnográficas para poder conectarme con las personas, porque si no
me quedaba corta en la selección del material. Entonces esas herramientas me permiten hacer una conexión y luego poder aportar algo a este vínculo, a este entramado, a este volver a conectar con el lugar en el que estamos. Y es muy interesante, todas las cosas que hago quedan en el lugar. Solo conmigo no llevo nada. Cada pieza de arte que produzco queda en el lugar donde fue producida. Y eso nació a partir de una invitación. Cuando primera vez me invitaron a hablar sobre mi trabajo, dije, yo no puedo llevar trabajo de Santa Fe porque les voy a llevar un material exótico. Necesito trabajar con ustedes ahí. Y ahí fue que, bueno, me pude quedar un mes y medio, dos, trabajando y produciendo algo que les hiciera sentido a las personas que habitaban ese lugar. Em, Mi obra tiene no solo la parte textil, sino como dije, hago también performance, hago objetos, también hago dibujos, comparto, muchas veces comparto, hablo con especialistas en esa planta para preguntar y para contar y conectar con la gente que vive diciendo, bueno, pero esta planta aparte de molestar porque crece mucho, tiene esta virtud, por ejemplo, en una laguna grande había un alga que molestaba, pero cuando esa alga no estaba, el agua estaba contaminada. Y cuando estaba en exceso es porque tenía otro exceso de nutrientes que había que controlar. Entonces era un termómetro súper importante para ese lugar. Entonces así es como que voy buscando estos pequeños, construyo estos pequeños puentes que nos vuelvan a conectar con el lugar donde estamos habitando. Bueno, y quise compartirles estos videos del tejido, porque mientras las cosas suceden, punto a punto y paso a paso, vamos estableciendo nuevos vínculos y tejiendo. Cada pequeño gesto que realicemos es súper grande en el pequeño lugar donde estemos, porque va surgiendo modificaciones y nosotros nos modificamos con el lugar. Bueno, esa es como la pregunta más importante que me gustaba compartirles esto que empecé a viajar porque necesitaba ver qué pasaba en otros humedales, me dedico más que nada a los humedales y en cada humedal busco las fibras con las cuales trabajar, pero desde ese lugar, desde la conexión con. Bueno, lo mío es breve porque me interesa más que hablemos y que me pregunten para ver el interés que les lleva a qué es lo que más les interesa preguntar. Así que por mi parte estaría súper contenta ya con lo que compartí y podemos, si quieren, empezar a conversar. ¿Qué les parece? Perfecto, Cristina. Muchísimas gracias a ambos y bueno, No, de nada. eh, abrimos los comentarios. Son primeros niveles que a veces cuesta preguntar, pero hoy han estado trabajando, han tenido experiencias. ¿Quieren comentar algo? Cuesta preguntar en los primeros y en los últimos, en todos los niveles, Miriam. Eso ya es un Ya lo problema general. sabemos. Sí, yo estoy, pero no me... Bueno, acá estoy yo posando. Yo quería hacer unas preguntas a Jorge, si nadie tiene una pregunta antes. ¿Puedo? Pero por favor, ¿Hay preguntas? Bueno, creo que quería preguntarte si el cultivo que ahora, si se hace artificialmente, si eso perjudica al progreso de la selva o no, o es algo que contribuye mejor cultivar este tipo de bambú que cultivar café. ¿Tenés idea de eso? no conozco mucho el tema. Sé que, a ver, la tecnificación del cultivo del bambú se viene haciendo no hace mucho, hace unos 20 años más o menos. Y lo que garantiza básicamente o lo que busca garantizar es la conservación del bambú silvestre, ¿no? Porque el bambú silvestre tiene una enorme importancia en la protección de la cuenca del río.
ok. Entonces, ese es básicamente el interés. Y Ujú, además, porque antes se usaba tanto que se desperdiciaba. Entonces, el ya colocarle a esto unos límites, ¿no? Hace que se controle mucho mejor. Por ejemplo, se usaba muchísimo cuando yo estudié arquitectura hace muchos años, hace 40 años, se usaba mucho para hacer andamios, el bambú. Hoy en día ya no se hacen andamios con bambú, porque el andamio era una obra provisional. Úsalo y luego tíralo, ¿sí? mm, Hoy en día no. Entonces, hoy en día creo que esto del cultivo ha mejorado sobre todo la protección del bambú silvestre, que como te digo, sí es muy importante para la protección de la cuenca de los ríos, sí. qué bien, qué bien. Eh, Me encanta. Y cuando se recubre con la capa esta es siempre una capa, nunca se hace como la técnica de quincha que se entrelaza con esa estructura, siempre es un revoque. Desde que el cemento Portland existe en Colombia, o sea, 1900, se recubre con capa de cemento, ¿sí? En Mm, algunas construcciones, ya donde hay una enorme limitación de recursos, el espacio vacío se puede rellenar con tierra, ¿sí? Entonces se hace un mm, muro embutido, porque hay bareque lleno y bareque hueco. Y el ok, bareque hueco, el tipo de recubrimiento le da la denominación bareque de tabla, bareque de lata o bareque de esterilla con recubrimiento de mortero de cemento. ok, gracias. Muy interesante, la verdad. Y esta cuestión de los paneles estandarizados, ¿es algo que uno puede de repente, se hizo una experiencia o se puede encargar tu casa a algún lugar? Se puede encargar, cada día hay más, cada vez hay más, más trabajos de normalización del uso de estos paneles, ¿sí? Aquí en la región del eje cafetero, Armenia, Pereira, Manizales, hay un boom, hay un auge, especialmente de viviendas turísticas, campesinas, ¿sí? Ok, El Airbnb que llegó al campo, llamémoslo así, y también están muy de moda los glamping, los ecostales y la construcción con guadua tiene ahí un nicho de mercado impresionante. Yo, por ejemplo, coordino aquí una maestría en construcción y tenemos de 20 estudiantes, tenemos 10 12 tesis de máster trabajando en cosas parecidas. Hay mucho interés creciente en el tema. bien. No hay todavía una normalización general, sino que cada construcción normaliza sus paneles para poder emplearlos en su proyecto. Pero creo que ahí hay mucho potencial que ha ido creciendo en los últimos años. Gracias. Sí, Pero qué lindo, la verdad. ya que tú me preguntaste, no es que te pregunte, vuelva con una pregunta, pero sí me parece muy bonito, además en el video, que la cámara se concentra en las manos, ¿no? Mm, El tema de lo manual, el tema del conocimiento este que pasa como del cerebro a la mano, cuando yo veía esas imágenes de la persona haciendo cosas a mano, también yo pensaba, obviamente, desde mi disciplina en la construcción. Es que esta construcción que yo he mostrado es tremendamente manual, por no decir artesanal, que casi que se sobreentiende, pero es una cosa que se hace con las manos. Y para los ujú, operarios, por ejemplo, el uso de las manos es fundamental. Hay mucho saber sí, en las manos, el empleo de las herramientas, los instrumentos, ¿no? La mano establece una relación con el material por su textura. ujú, Entonces me parecía muy bonito eso que no estaba dicho así con palabras, pero que sí, estaba efectivamente en la dicho imagen. con la imagen y además estaba ahí en tu discurso. Entonces quería Ujú. contarte que me conmovió un poco eso. Bueno, qué lindo que esto que me decís, porque es hermoso que comparta que yo aprendí a tejer con mi abuela. Ajá. Entonces, cuando necesité volver a buscar una herramienta para poder trabajar estas plantas, que aparte fue absolutamente experimental. Cada planta tiene un momento de tejido, un momento donde ya no es flexible, no se puede tejer, un momento donde la podés recuperar humedeciéndola. Hay un montón de experimentación, todo es muy empírico. Sí, Pero ese trabajo que aprendí con mi abuela, ese punto que aprendí con mi abuela, ese tejido, está presente y viene de mi abuela y de mi bisabuela
y cuando empecé a hacerlo me gustó mucho decir, yo soy inmigrante, mi familia venía de Italia y estoy en esta tierra americana tan hermosa y que amo tanto, y estoy haciendo un saber que traigo, que lo trajeron, que me lo enseñaron, con unas fibras vegetales de este lugar que quiero conocer y que quiero cuidar. Entonces me pareció muy lindo unir estos dos universos, estos dos mundos en este gesto del tejido. Así que me encanta lo que decís, porque aparte es verdad, tocando la fibra, la relación es otra. Y lo que también tiene muy lindo es la experimentación de cada material, porque eso hace que puedas ser darte autoridad para producir tu propio conocimiento, que luego lo puedes compartir, discutir y hablar con otras personas, pero experimentar te anima a eh, empezar a decir, bueno, pero esto lo puedo hacer y consultar y se construye de otro lugar, no de ese saber, como en la fibra yo nunca había visto a nadie que la tejiera. Qué bueno esto, como esta decir, bueno, mi piel me está dando un dato que no lo voy a encontrar en la escuela, que no me lo puede transmitir nadie, como tú dices, lo de las manos, no me lo puede transmitir nadie más que mi propia sensación. Así que es súper interesante eso. En Bien, relación bien. a eso, ahora sí van a tener que hablar los estudiantes, porque acaban de hacer lo que estás comentando, Cristina y Jorge. Han experimentado con las manos, con las fibras naturales. A ver, algunos que comenten respecto a esa experiencia, pues estamos tratando de dialogar. Nosotros tenemos un material que no, con el que estamos experimentando, que nos habilita para construir, porque es un material muy frágil, pero que a su vez, digamos, trenzándolo y trabajándolo, nos ha permitido hacer algunos ensayos hoy, a su vez. O sea que hemos experimentado con fibras naturales. Pero, ¿quién dice algo? ¿Les cuenta? Perfecto. Gracias. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Santiago. Quería hacer Hola, primero que Santi. nada una pregunta para Jorge. Eh, no sé si, no sé si en el reglamento de edificación tiene una regulación en cuanto a la altura que se puede construir, la cantidad de niveles de pisos, o cómo está reglamentado eso. Hoy en día hasta 3 pisos, sí, hasta 3 pisos. Pero en la práctica encontramos 4 y hasta 5, sí. De edificaciones antiguas, pero hoy en día una construcción nueva hasta 3 pisos. Genial. Bueno, para contarles un poco, nosotros acá estuvimos trabajando en la ciudad universitaria. Tenemos un humedal, zonas alrededor del río, donde crecen cañas, y allí con el equipo estuvimos recolectando y armando diferentes construcciones, cerramientos, a modo de articulación de las distintas piezas con las que justamente fuimos recolectando. Y bueno, al principio parecía algo relativamente sencillo, y bueno, después se iba tornando un poco más dificultoso en cuanto a las distintas em, situaciones climáticas, ¿va? Porque hoy había mucho viento, entonces era lo que se nos complicaba para mantenerlo. Pero bueno, no sé si alguien quiere acotar algo o quieren preguntar algo. Pero y qué buena experiencia. ¿Y cómo fue? ¿La cortaron el mismo día? ¿La cortaron el día anterior? ¿Cómo las trenzaron? ¿Cómo las trabajaron? ¿Trabajaron con la mano? ¿Trabajaron con alguna herramienta? Bueno, nosotros hicimos el día de hoy el corte y la recolección, que nos señalaron más o menos cuáles eran las cañas a las que teníamos que apuntar, que eran aquellas que estaban en un punto ya que más maduro, digámosle, más seco, no al punto de estar totalmente seco porque ya no era flexible, pero sí que no sea la caña tierna, fibrosa, digamos, porque era demasiado blanda, que se quebraba al flexionar. Ok. Eh, y bueno, una vez hacíamos el recorte con sierritas, trinchetas, sierras, mejor dicho, eh, porque bueno, no es una caña demasiado gruesa, no es como el bambú, así que es más fácil de trabajar.
Y después, una vez recolectado, hacíamos la limpieza de la caña y las íbamos entrelazando atando entre sí con hilos Ajá. naturales, hilos sisal, natural producido con la planta del... no, era una planta conocida. Bueno, no recuerdo el Cáñamo, nombre, pero era una planta... cáñamo no era, ¿Cómo? cáñamo no, cáñamo, No, no era el nombre ese. ok. No, no, el nombre de la planta. Bueno, hilos y sal, sabemos de qué estás hablando. Básicamente eso era, pero bueno, hecho con fibras naturales. Bien, buenísimo, muchas gracias, qué lindo. ¿Y les quedó algo? ¿Se les cayó? ¿Cómo quedó? ¿Están contentos con la experiencia? Sí, no tuvimos mucho tiempo de producción porque, bueno, estuvimos aprendiendo distintas cosas en el día de hoy. Entonces, bueno, a la mañana estuvimos haciendo un rato acotado eso, donde, bueno, algunos grupos armaron más bien estructuras grandes, donde había poco cerramiento. En mi grupo intentamos armar como una pared de cerramiento donde tuvimos que jugar un poco con los contrapesos porque el viento nos vencía pues la idea era no clavarlo en el piso, sino poder articular las diferentes partes. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar con contrapesos y bueno, estuvo interesante. Qué bueno, gracias. Y bueno, ya que estamos conversando, te quería consultar a vos, Cristina, sobre qué trascendencia tienen las plantas, los materiales entrelazados en el tiempo. Más que nada En- pensándolo, bueno, desde nuestra parte de la arquitectura, si es posible Ujú. utilizarlos como un espacio o un material de cerramiento por ahí para crear un espacio cerrado. Bueno, yo la primer pieza que hice en este material fue en 2012-2013 y yo pensé que tenía poca vida y hoy en día sigue existiendo. Entonces me asombra, la verdad que me asombra bastante su durabilidad y no le puse ningún tratamiento. Podría haberle puesto distintos tratamientos con aceites o glicerinas o algún conservante que me ayude a darle más durabilidad. Bueno, no lo hice a propósito porque quería ver qué pasaba, sabía que estaba haciendo algo efímero, pero yo creo que tendría, con un mantenimiento determinado, tendría posibilidad de hacer algo como cuando se busca una media sombra o cuando se busca acompañar algún otro material, tendría posibilidades de usarse. Yo hice algunos paneles con totora cortada y bien maciza, atada con mucha fuerza, y construye unos paneles de aislación acústica súper interesantes, y al estar bien pensados duran muchísimo, y lo que sí me asombró profundamente es que yo mi taller lo tengo abierto en el medio del campo, y en mi casa, en mi ropa, hay un montón de polillas y en mi taller no hay una sola polilla. La polilla se come todo, no deja ni las plumas de las aves, yo que colecciono material de todo tipo. Entonces, me parece que da ese material para abrir una investigación y que se podría usar, por ejemplo, en acústica, en lugares de grabación, en determinados sitios, se podría investigar sobre cuánto tiempo, porque te repito, yo lo tengo desde 2013 y todavía están bien, no se han desintegrado, como no están a la intemperie, no se han desintegrado. Pero bueno, habría que profundizar y que hacerle otro tipo de pruebas que lo mío es, así como ustedes estuvieron hoy jugando, lo mío es probar y jugar y preguntarme sobre nosotros y cómo habitamos, y nunca pensé que iba a durar en el tiempo. En realidad estaba dispuesta a que no dure nada. Y así que sí, pero la experiencia me da que todavía están bien. Es más, estoy como a punto de donar una obra ahí al museo que tiene muchos años y sigue bien. Así que la verdad que bastante asombroso lo que dura. Protegido de la intemperie, ¿no? Claro, todos esos están protegidos de las injerencias climáticas. A ver Mm. si estoy en lo correcto. La totora es esa que se veía tejiendo té de color medio verde que asemeja como una lanilla. La totora es de las que los videos que mandé se ve al final, porque tejía
no estoy tejiendo totora en estos videos, es en Santa Fe, es que crece en el agua y que tiene una vara color chocolate, muy aterciopelada, Ah, sí. y que está en el agua. Y ahí la tienen, en el humedal de ahí de la facultad, hay totora. Yo estuve ahí y hay. Pero sí, es un junco, pero no es redondo. El junco es redondo, la totora se llama espadaña también. Eh, pero es bien grande, es larga y bien grande. Es esa. Y tiene una estructura dentro que es muy bella, pero que le da una resistencia especial y que le da la flotabilidad. Por eso los suros la usaban para hacer. Hay muchos pueblos que hacen embarcaciones con esta fibra y, y casas flotantes. Así que tiene una durabilidad interesante. Claro, se Por lo podría menos ese deducir. material, Claro, se podría deducir perdón. que podría soportar el exterior a todo. Claro, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, o sea, si se investigan en otros países, en Colombia se usa muchísimo. Yo compré uno de los objetos que intervine en Colombia, fue un objeto para avivar el fuego. Es como un abanico cuadrado y me gustó porque yo trabajo con Totora en Santa Fe y dije, ay, qué lindo cómo trabajan, hacen canastos, hacen un montón de cosas. Y entonces yo lo intervine con otra planta, con ojo de poeta, pero lo usé por eso y me decía uno, mi abuela tuvo el mismo toda la vida. Entonces, sí, no estamos acostumbrados a usar determinados materiales, ahí está, mirá. Bueno, Este, yo creo, para los tú, asados es Jorge, buenísimo, para los asados. claro, claro, Jorge, tú puedes hablar de la durabilidad de la totora, quizás más que yo, porque nosotros en Argentina no la usamos tanto, la Yo, uso solo yo. yo me estoy enterando que esto es totora. No sé si esto es totora. Esto es, Ujú. Sí, pues, sí, es la misma que nosotros llamamos totora, pero ustedes tienen otro nombre. y yo no me acuerdo, pero esto es buenísimo. Esto dura toda la vida. Esto lo tengo hace Exacto. años aquí en casa para los asados, o para avivar el fuego, o para hacerse viento así. Muy bueno. No sé Pero mucho más ustedes como usuario. hacen Eh, canastos, se hacen un montón de cosas con ese material. Entonces, muchísimas es como cosas. que en Argentina no está investigado para nada. Hermoso. Es muy bonito. Y por ejemplo, fíjate, estos días estuvo aquí un colega dándonos un curso de arquitectura en China. Y en China veo que hacen esto, no sé si con este material, y lo usan como encofrado para hormigón. Cuando lo quitan el encofrado, el hormigón queda con esta textura espectacular. Una cosa Bellísimo. bellísima. Pero ahí está la relación. Esto es un tejido, no pesa nada y además no cuesta nada. Esto yo no creo que cueste $1 el par. Ujú. No, es muy interesante. Aparte que es muy, primero, donde uno la planta, el agua se purifica, porque tiene, y se come también, se come la parte de adentro. Entonces tiene un montón de propiedades esa planta, es súper interesante. Bueno, nosotros justo en la tarde hoy estuvimos trabajando con una comunidad que es la comunidad COM de mujeres que hacen tejidos con fibras naturales, semejante justamente al trazado, al tramado que mostraba Jorge en el abanico. Y bueno, por ahí es muy económico, pero después lleva tiempo la mano de obra. Bueno, vos, Cristina, también debes saber todo lo que es Mm. justamente el tiempo que lleva el trabajo a mano y bueno, el uso de la técnica que hay que tener. Ujú. Pero Sí, bueno, sí, sí. muy Sí, interesante. pero bueno, en cuanto a tu pregunta de que si se podría usar, y habría que investigar cómo, de qué manera, pero sí, claro que se podría usar. Sí, sí, y lo interesante, ellas les contaron de dónde traen el material que ustedes usaron hoy. Lo traen de más al norte de nuestro país, de Chaco. Eso es súper interesante. ¿Por qué lo traen de ahí? Es Porque por- ellas son de ahí. es porque, sí, porque son de allá y además por las características de la planta que consiguen Sí. allá. Utilizan una planta que crece acá a orillas del río, pero bueno, no es Ujú. exactamente lo mismo con lo que ellos No, trabajan. claro, pero lo interesante es, como también, ¿no? Todo, de quién habita el territorio, de cómo lo habita, con quién lo habita ancestralmente, el territorio donde ellos habitaron, fueron, fueron sacados de ese territorio. Entonces,
como que ellos vienen con un saber, ellas muy hermoso, pero para volver, para seguirlo haciendo tienen que volver a donde vivían a buscar esa hoja de palma. Entonces, es como, a mí me asombra en nuestra historia cómo esos saberes, muchos se perdieron porque los pueblos, muchos fueron desplazados. Como que otro condimento para entender, a ver qué pasa, por qué por ahí nos falta, por qué nos falta información del uso de la totora, porque quizás los que vivían cerca de la totora no están más. Nada, es como para esta, ¿no? Estamos tratando de volvernos a conectar con el territorio, pero había pueblos que estaban muy conectados y que fueron trasladados de un lugar a otro y esa conexión se fue resquebrajando y perdiendo. Nada, me conmueve mucho que estén viviendo a las afueras de Santa Fe en vez de estar viviendo donde toda la vida sus familiares y sus familiares y sus familiares vivieron. Distinto a mi familia que se trasladó porque quiso, cuando un pueblo es trasladado a la fuerza. Perdón, pero necesitaba comunicar también esto porque me conmueve mucho cuando veo el lugar y veo que esta gente vive hace miles de años en el mismo lugar, me parece hermoso, y cuando fueron trasladados me parece una crueldad tremenda. Sí, sí, totalmente. Ellas nos contaban cómo esta técnica es pasada generación a generación entre las mujeres de la familia y bueno, requiere de mucho trabajo y mucha técnica. Así que son cosas que habría que poder rescatar porque justamente se podría utilizar mucho para conocer diversas materialidades que se pueden emplear. Sí, buenísimo. Gracias. Bueno, quiero saber si el grupo de Jorge, de Claudia, tienen alguna pregunta, quieren hacer algún intercambio. Bueno, Jorge. Ah, estás muteado, estás en silencio. Ahí, ahí sí. Sí, sí, sí. Bueno, parte de estas técnicas que estaban compartiendo tanto Jorge como Cristina, ¿verdad? También las tenemos o las practicamos en Paraguay, solo que con mecánicas diferentes, ¿verdad? Veo que en Colombia parece que están muchísimo más avanzados porque lo tienen a la caña. Nosotros le llamamos tacuara en Paraguay, al bambú. Y usamos mucho, o se usaba mucho a principios de la colonia, y sobre todo usábamos como la cama para las tejas de adobe, de cerámica, ¿verdad? Para los techos. Se colocaban por debajo, era como una estructura previa sobre una especie de puntales también de madera que nosotros aquí le llamamos, eh, ¿cómo es que le llamamos para al que va debajo de las tacuaras en los techos? El que se usa para las columnas de iluminación. No, el que se usaban como viga en la casa colonial, la madera esa. En realidad es el tronco de una palma, de un cocotero, ¿verdad? Que usamos como estructura principal lo que serían los tirantes en un techo convencional que conocemos. Y sobre esos tirantes usamos el bambú cortado en la mitad, ese material que lo usamos como tacuara, ¿verdad? Y eventualmente en las construcciones aún más antiguas, cuando se fundó Asunción por primera vez, ¿verdad? Se usaban en los muros en una combinación con el tapial, ¿verdad? Con la tierra colorada. Se usaba la tacuara como estructura, ¿verdad? Pero nunca llegamos a ese grado de aplicación que nos mostró Jorge. Veo que ahí están mucho más avanzados en la técnica del uso del bambú.
Y realmente me llamó mucho la atención eso. Y sobre las fibras que estaba mostrando Cristina, ¿verdad? Que las fibras de palma, que también mostró ahí recién Jorge, se usa mucho en Paraguay. Escuché que el chico de usted habló de que se trajeron las palmas de hacia el Chaco argentino, ¿verdad? Que es muy similar a nuestro Chaco. Tenemos las mismas palmas y nosotros usamos acá para generar las mismas, los mismos elementos que habló Jorge, ¿verdad? Las pantallas son muy comunes en Paraguay de ese tramado de palmas, y hay un sombrero muy típico, muy nuestro, al cual le llamamos sombrero pirí, que es un sombrero que se usó, pero en muchísimas generaciones, ¿verdad? Se usa en el campo para protegernos del sol, que es muy fuerte por aquí. Y eso, ¿verdad? Son técnicas y materiales comunes que tenemos, ¿verdad? Y que lo aplicamos, veo que lo aplicamos de diferentes maneras, y algunas muy similares, ¿verdad? Entonces era un poco eso, compartir de que más o menos la región nos une, ¿verdad? Con la materialidad, y tal vez nos separa un poco la tecnología en el uso. Solo eso, Miriam. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias. ¿Alguna reflexión como para ir cerrando, no? Previo a la reflexión, una noticia, Cristina. Nosotros mañana vamos a salir a buscar esas totoras, porque hoy aprendimos a trabajar con la caña, aprendimos a trabajar con la palma, perdón, con ese material traído de Formosa. O sea, tuvimos la experiencia, ¿no? De trabajar con esta gente con las manos y desde la práctica, de una práctica ancestral y aparte una cuestión cultural, ¿no? O sea, han estado la madre, la hija, la nieta, han estado todos compartiendo un tiempo con nosotros y en una experiencia muy, muy interesante, porque esta cosa del trabajo con las manos creo que nos trae experiencias que tal vez las tenemos olvidadas. Eso por un lado. Así que mañana vamos a salir a buscar esa y otra gramita que creo que también está, que bueno, la tarea que tenemos como taller a la tarde es tratar de encontrar nuestra fibra natural para tejer después estas estructuras que hoy estuvieron ensayando. Mañana las van a empezar a armar técnicamente como corresponden, ¿no? Y lo que se hizo fue una experimentación y bueno, con todas estas experiencias que se volaban, se caían, el suelo no la sostenía. Entonces creo que esta explicación técnica que has dado, Jorge, de esta técnica ancestral que ustedes en Colombia creo que tienen una alta tradición y una continuidad que a su vez exportan al mundo, ¿no? O sea, porque los arquitectos colombianos están haciendo estas arquitecturas en otros lugares y que ahí cabe la pregunta siempre la misma, ¿no? O sea, cuando las pertinencias se exportan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta arquitectura que, bueno, empieza a repetirse fuera de su lugar, como estás planteando, Cristina? Así que agradecerte, Jorge, por esta charla donde nos has traído cómo lo ancestral en la contemporaneidad es trabajado. Me pareció magnífico que los estudiantes de los niveles superiores encuentren que en la técnica y en la investigación está la labor en la cual ellos tienen que formarse, ¿no? Investigar con estos materiales locales que de alguna manera tienen un potencial que nos hemos olvidado y que, digamos, la técnica popular o empírica lo tiene presente. Así que gracias, Jorge, por eso. Esperamos contar nuevamente contigo. Y Cristina, creo que ha sido toda una experiencia estética tu exposición. Creo que emocionó la manera en que te vinculás con el material, con el lugar y con la poética que la naturaleza nos plantea, ¿no? Así que gracias a ambos, Gracias. Jorge y a Claudia, por conectarse y nosotros vamos a seguir conectándonos mañana a las 6 de la tarde con otros expositores que, bueno,
los queremos invitar que si les interesa, vamos a trabajar la misma problemática, pero desde otro lugar, ¿no? Así que gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Vos tenés allá. Ah, una profesora de sistemas estructurales tenemos acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Jorge, yo estuve escuchándote hace un par de años, también acá presencial, acá en la Facultad de Arquitectura, y bueno, te veo como más entusiasmado un poco con, se está volviendo a usar esta técnica de nuevo, por lo menos para, dijiste construcciones turísticas, o que no noté eso hace algunos años atrás. Y bueno, creo que un poco todo esto y toda esta búsqueda me resulta muy interesante de volver a las técnicas y esto de pensar con las manos y construir y entender la técnica y no solamente ligada a un material, sino entender el proceso y al hacerlo con nuestras propias manos también poder tener la sensación y percibir el comportamiento de los materiales, no solamente con la vista y las imágenes, estamos todo el día con el celular en la mano, poder tener otra cosa en nuestras manos y tener otras sensaciones. Entonces, me parece súper importante eso. Hoy trabajamos con fibra en una pequeña escala, pero el notar el material, cómo eran las propiedades, si era flexible, si se tensaba, si se comprimía, qué pasaba, cómo iba modificando eso que se iba tejiendo o construyendo con el entramado, cómo se iban modificando las propiedades y cómo este pensamiento o este aprendizaje que vamos teniendo con las manos, cómo después poder traspolarlo a otras escalas y también a otros materiales, que pueden no ser materiales naturales y fibras naturales, sino que pueden ser otros materiales y bueno, nada, cómo esta experiencia ayuda a potenciar después la creatividad al entender los procesos de creación. También cuando hablamos un poco de la forma, cómo se crea la forma, bueno, poder entender el proceso de creación de la forma puede generar otros resultados a partir de entender estos procesos. Entonces me parece, nada, me encantó la experiencia de hoy. Gracias, Miriam, por invitarnos y rescatar esto del aprendizaje con las manos y poder, creo que eso potencia después los procesos creativos, el entendimiento de las técnicas para después crear nuevas cosas. Bueno. Miriam, yo por aquí meto la cucharada. Eh, no, agradecerles es que el solo hecho de concebir el tema como de conectar cosas me pareció interesante. Por eso me sumé, a pesar de mi condición, me sumé a la idea hoy de tarde, porque efectivamente sí es muy bonito esa posibilidad de unir en un mismo, llegar a un mismo punto como cosas aparentemente tan dispares. Pero ahora mismo yo aprendo mucho de esa conexión y de esa lectura. Entonces agradecerte a Miriam y al equipo que trabaja con Miriam por la sola idea me parece interesante por un lado. Y por último, a mi colega y tocayo Jorge, que está en Asunción, pues aquí lo acabo de buscar, sí, la tacuara es el mismo bambú nuestro, sí, efectivamente. Yo cada vez que cuento esta historia por algún lado siempre aparecen y siempre también aprendo y me parece pues buenísimo eso de que tengamos tantas cosas por compartir que no compartimos. Por lo tanto, hay todavía mucho camino por recorrer. Entonces, gracias a todos por haber puesto atención y haberle puesto el cariño. Y a la colega que está allí en Santa Fe, que oyó mi conferencia de hace 2 años. Sí, yo hace 2 años no estaba tan entusiasmado, ahora estoy un poquito más entusiasmado, pero es por los estudiantes del máster son los estudiantes los que traen como la inquietud. Yo no soy, aquí le llaman guaduero, al que se dedica a la guadua. Yo no soy guaduero, pero pues los estudiantes me han llevado como a ponerle un poquito más de entusiasmo. Vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Me arrimo para acá. Y en esto de seguir tejiendo, nosotros tratamos desde acá de también tejer redes y tejer lazos.
Y en esta conexión la tenemos a Cristina desde España, nosotros desde Santa Fe, Argentina, Jorge y su equipo desde Paraguay, el otro Jorge desde Manizales, Colombia, y Claudia con sus estudiantes desde Chile. Así que por acá más que agradecidos y felices de poder seguir tejiendo juntos estas redes y repensar la relación entre el proyecto, la tecnología y las formas desde las prácticas materiales y ancestrales. Así que muchas gracias a todos y bueno, con los que puedan nos veremos mañana nuevamente en el próximo conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto grande, la verdad que hermoso, hermoso todo lo que armaron. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.